Hay una competencia geopolítica entre todos estos países para liderar. Esto es tan transformacional que la economía del futuro va a depender totalmente de la inteligencia artificial. Tú eres especialista en inteligencia artificial, eres ingeniero, trabajas actualmente en uno de los grandes bancos asiáticos. ¿Cuáles son los límites de todo esto? Hay gente que dice que vivimos en una simulación, como en Matrix, que estamos aquí y que en realidad el mundo real es otra cosa. Idealismo analítico. Y yo creo que hay riesgos existenciales. El riesgo de que la IA acabe matándonos a todos. Uno de los riesgos es que la uses mal sin saberlo. Y te doy un ejemplo. El diseño de una IA son una copia de cómo funciona nuestro cerebro. Una IA puede actuar de manera emocional, pero es que siente algo, es que tiene una experiencia subjetiva de la misma manera que tú la tienes y que yo la tengo. ¿Y las relaciones? Es posible. En Japón hay gente que se casa con robots. Es que los robots sexuales ya existen. Hay científicos que están convencidos de que la IA va a acabar con el ser humano. Pedro, ¿Qué tal? bienvenido. Muchas gracias. En chino, bienvenido sería... Huanjing Guanlin. Pues... Huanjing Guanlin. Huanjing Guanlin. Bien. ¿Cuántos años llevas en Asia? Bueno, esta es la segunda vez que estoy en Asia. Yo estuve en Asia de 2006 a 2009. Luego me fui a Estados Unidos, estuve cierto tiempo en América y volví a Asia en 2014 hasta ahora. Y desde que he vuelto, pues he estado en Singapur, he estado en Kuala Lumpur, he estado viviendo también en Bangkok. Y bueno, mi esposa es china de Hong Kong y en Asia, pues es que me encuentro muy bien, me gusta mucho, hay muchas cosas nuevas todos los días, aprendes cosas todos los días y por eso me gusta estar ahí. ¿Tú crees que Asia está por delante de Europa y de América, ¿En qué? En IA, por ejemplo? claramente. En IA, claramente. Por delante de Europa, claramente. En comparación a los Estados Unidos, están compitiendo, ¿no? Y están, de alguna manera, rompiendo el modelo de negocios que tiene OpenAI y que tiene, pues, por ejemplo, Google también y Anthropic, con modelos equivalentes con un costo muchísimo más bajo, ¿no? Que es lo que se ha visto con DeepSeek. Pero sí, en comparación a Europa no hay color. No hay color. Esto nos tiene que inspirar, nos tiene que infundir miedo, nos tiene que abrir la mente y decir, oye, espabila porque estás por detrás. Yo creo que nos tiene que abrir la mente. Yo creo que Europa tiene un complejo de superioridad, tiene un complejo de superioridad histórica, ¿no? De decir, esto es el non plus ultra de la civilización. Y la verdad es que no es así. Ese complejo o ese reflejo que tiene Europa de regular cualquier cosa, incluso antes de que ese producto o esa cosa se haya desarrollado, yo creo que va a pasar una factura bastante negativa a Europa. Hubo una cumbre de inteligencia artificial en marzo en París, en donde Francia, de alguna manera, dio un puñetazo en la mesa y dijo, bueno, aquí está Francia, nosotros vamos a seguir para adelante. Y yo creo que eso fue bueno, pero todavía hay muchos países de Europa donde todavía no se han dado cuenta de que la inteligencia artificial va a cambiar completamente la economía y que si Europa no desarrolla modelos propios, empresas propias, pues bueno, va a ser un mercado para empresas americanas y para empresas chinas, pero va a estar de alguna manera supeditado a los americanos, a los chinos. La charla que vamos a tener hoy es fantástica porque, uno, tú eres especialista en inteligencia artificial, eres ingeniero, te has formado en grandes universidades por todo el mundo, Harvard incluido. Has estado... Chicago, perdón. Has estado trabajando en inteligencia artificial durante muchos años. Trabajas actualmente en uno de los grandes bancos asiáticos como Chief AI, Data Analyst, muchas de estas palabras que para todos los mundanos son difíciles, pero que básicamente engloban tu día a día. Tú estás metido en tu día a día en ese proceso tecnológico. Y Sam Altman destacaba, por ejemplo, que la IA podía ser algo que nos trajera una abundancia increíble, pero aquí hay una dicotomía muy clara. Para muchos es, como Sam Altman, abundancia increíble, y para otros es apagarnos las luces.
¿Cuál de estas dos realidades vamos a vivir? Apagarnos las luces en el sentido de que el ser humano deje de estar en control de su propio destino, ¿no? Eso es lo que te quieres decir. Bueno, yo he escrito un libro sobre IA, ¿no? Del que hablaremos un poquito más tarde. Pero yo, en este libro, yo lo que argumento es que la IA al mismo tiempo va a ser una utopía para algunos, algunas veces, y va a ser una distopía para otros, otras veces, ¿no? Va a ser al mismo tiempo bueno y malo, en algunos momentos más bueno, en otros momentos más malo. Cierto es que la inteligencia artificial puede traer grandes beneficios económicos, grandísimos beneficios económicos en términos de medicina, en términos de reducción de costes, en términos de automatización, pero al mismo tiempo hay unos riesgos existenciales bastante grandes, ¿no? Y hay unos riesgos en el mercado de trabajo que va a pasar con el empleo que son bastante grandes. Estas son las dos cosas que a mí me preocupan de la IA, el empleo y los riesgos existenciales. Pero hay muchísimas cosas que en el corto plazo y posiblemente en medio y largo plazo van a ser positivas. Algunas personas como Sam Altman, Elon Musk también, yo creo que romantizan muchísimo la IA en el sentido de que se va a acabar con la escasez. Todo el mundo va a tener algo que llevarse a la boca. Todo el mundo va a ser feliz. Todo el mundo va a vivir más de 100 años. Incluso están hablando de la inmortalidad. Yo creo que eso es peligroso y que posiblemente no sea así. Yo creo que esa romantización excesiva de la inteligencia artificial es, excesiva, ¿no? Posiblemente no vaya a ocurrir de esa manera. Y el hablar en esos términos, posiblemente lo que está haciendo es dar un poder demasiado grande a las empresas que están desarrollando estos modelos, ¿no? Y podemos hablar un poquito más tarde de la renta base universal, que básicamente lo que dicen es cómo la inteligencia artificial va a acabar con la escasez. Bueno, pues vamos a crear una renta base universal para dar dinero a todo el mundo que ya no va a tener necesidad de trabajar, pero claro, al darle una renta base universal les estamos convirtiendo de alguna manera en subordinados nuestros. Depende de nosotros les estamos dando ese dinero, ¿no? Y eso en ese sentido, la gente puede pensar, una renta base universal que me va a permitir vivir bien, que me va a permitir no trabajar y ganar lo mismo. Que te va a convertir en un esclavo. Que te va a convertir en una persona que ya no es libre, ¿no? Podemos hablar de esto. Es decir, cuando tú tienes todas tus necesidades cubiertas, todo el mundo puede percibir un salario sin hacer nada, significará que en ese momento estarás supeditado a alguien que te dé ese salario para toda tu vida. Claro. Sin poder más y sin poder menos. Claro. ¿Y quién te va a dar ese salario para toda tu vida, no? El Estado. Prestado. No, el Estado, digo. Podría ser el Estado, pero podrían ser compañías privadas, ¿no? El tema fundamental de la renta base universal es posible esto. Es posible implementar una renta base universal. No hablemos todavía de si va a ser bueno, a lo mejor no es bueno, pero es que es posible, ¿no? Entonces, si pensamos en los presupuestos de España, un país como España, y pensamos todos los números en miles de millones, ¿Cuánto se gasta? ¿Cuántos son los presupuestos del gobierno de España? En miles de millones, son 450 miles de millones. Esto es lo que se gasta el gobierno de España pues en todas las cosas que hace, las pensiones, sanidad, etcétera, etcétera. 450. La administración autonómica viene a ser unos 200 más. Ya tienes 650. 650 y el Producto Interior Bruto son 1.500. De 650 a 1.500 es casi la mitad. Ahora le pones la renta base universal. ¿Y cuánto costaría una renta base universal? Bueno, pues en España hay más o menos 50 millones de personas, pero 10 de ellos ya son pensionistas. Entonces no los vamos a contar porque ellos ya reciben pensiones. Vamos a pensar que esa renta base universal son para 40 millones de personas. Estamos haciendo números muy sencillos. ¿Y cuánto les vamos a dar? Pues les vamos a dar más o menos 1.000 euros al mes. Eso serían 12.000 al año, pero para hacer los números fáciles vamos a hacer 10.000. Okay. Simplemente para hacerlo fácil, ¿no? Entonces 40 por 10, 400 más.
Ya nos estamos gastando 450 más 200 de administración autonómica más 400 más. Es que esto ya es las 2/3 partes del Estado. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Porque... De ti, de mí. Bueno, de ti no, porque tú no vivías aquí, pero... El problema es que la renta base universal solamente tiene sentido cuando la gente no tiene trabajo. Es decir, que los impuestos sobre la renta que tú estás pagando, que la gente de aquí está pagando, pues no se podrían cobrar porque la gente no trabajaría. Entonces, tienes que recaudar 2/3 partes del PIB y la mayor parte de la gente no les puedes cobrar porque no trabajan. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y ese dinero podría salir de empresas. Digamos que la mayor parte de los impuestos que paga la gente son impuestos personales. Okay. Lo que recauda el gobierno de España y cualquier gobierno son impuestos sobre la renta que pagan las personas. Lo que cobra el gobierno de empresas es muchísimo menor. Entonces tendrías que asumir que la IA de alguna manera va a incrementar la producción y el beneficio de las empresas de una manera tan grande que sería posible cobrar de ahí, lo cual sería la única manera de poder hacerlo, ¿no? Es decir, los procesos que va a permitir la IA implementar harán que las empresas ganen mucho más dinero y se les pueda tasar mucho más. Esa sería la hipótesis, eso es lo que tendrías que creer para pensar que una renta base universal podría pagarse económicamente, porque si no... ¿Pero si yo no la quiero? Bueno, yo no la quiero, ¿vale? Pero lo que te estoy diciendo es que económicamente sería muy complicado, porque o la sacas de impuestos, y esos impuestos tienen que ser a compañías, no puede ser a personas, ¿vale? O la sacas de deuda, que es insostenible, o empiezas a imprimir dinero. En 2020... el gobierno de Estados Unidos imprimió muchísimo dinero por el COVID y más o menos lo que imprimieron fueron $10.000 por persona. Un año. Claro, aquí lo tendrías que hacer todos los años. Entonces, la idea es que básicamente o la producción de empresas sube tanto que con ese dinero puedes pagar la renta base universal o si no, no se puede hacer. Entonces volvemos a lo de Europa. Europa no tiene empresas de inteligencia artificial. Los Estados Unidos sí. China también tiene empresas de inteligencia artificial. Si esas empresas no están en Europa, ¿a quién les vas a cobrar los impuestos para pagar la renta base universal? A lo mejor podrían hacerlo en Estados Unidos, a lo mejor empresas como Google, como OpenAI, como Anthropic empiezan a hacer un montón de cosas, hacen robots, empiezan a meterse en automatización industrial, empiezan a meterse en todo y entonces consiguen una cuota de mercado muy alta que con eso el gobierno les puedes tasar y puedes implementar esa renta base universal. Pero si esas empresas no están en Europa, ¿cómo les vas a tasar? ¿Vale? Entonces, económicamente es muy complicado. Yo creo que si una renta base universal existiera, la única manera de hacerla es que los impuestos corporativos subiesen muchísimo o que directamente una gran empresa, digamos OpenAI, haya conseguido una cuota de mercado tan grande, se haya metido en tantísimas partes, haya roto la industria financiera y se haya metido en la industria financiera, haya roto las manufacturas y se haya metido con sus robots en manufacturas, haya conseguido una cuota de mercado tan grande que diga, bueno, hay muchísima gente que no tiene empleo, hay muchísima gente que está sin trabajo, esto está empezando a tener problemas sociales, yo quiero una estabilidad social y entonces cojo yo y lo pago. Porque sin esa estabilidad social, no puedo vender mis productos. Me acaba de estallar la mente. O sea, Pedro, esto para mí es un apocalipsis. Es decir, yo no sé si quiero esto. No lo quiero esto. Yo personalmente no lo quiero. Yo veo alternativas a cómo se podría hacer. Y la alternativa es esta. Tú piensas en una empresa. ¿Una empresa qué es? Una empresa es un lugar en el que entran dos cosas. Entra capital humano, entra fuerza de trabajo, y entra dinero, entra capital económico, ¿no? Entra dinero para comprar maquinaria, etcétera, y entran trabajadores para hacer ese trabajo. ¿Y qué sale? Sale más dinero, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un futuro en el que la gente ya no trabaja porque todo se hace con IA, entonces el valor de esa fuerza de trabajo es cero.
solamente entraría capital, no necesitarías empleados. Estamos hablando de una situación, digamos, a muy largo plazo, un caso extremo. ¿Cómo podrías pensar en un modelo alternativo a la renta base universal? Un modelo en el que las personas no dependiesen de un gobierno que les paga, que les va a pagar esa renta base universal arbitrariamente, que les va a poner posiblemente condiciones para recibir esa renta base universal en base a cómo de buen ciudadano tú seas. En base a la definición de ser un buen ciudadano que tengamos dentro de 50 años, que no sabemos qué definición va a ser, pero yo estoy seguro que no me va a gustar, ¿no? Del mismo modo que no nos gustan los regímenes políticos que tenía Europa o los Estados Unidos hace 100 años, yo sé que no me va a gustar lo que va a venir dentro de 100 años, simplemente porque va a ser diferente a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa sería que los trabajadores se buscasen un modelo alternativo ellos mismos. ¿Cómo cuál? Como planes de pensiones privados. Y te lo explico ahora. Una empresa básicamente es un lugar en el que entra fuerza de trabajo y entra capital. Entonces, con la inteligencia artificial, esa fuerza de trabajo, en un caso extremo, ya no sería necesaria, porque los robots harían todo el trabajo, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de ese caso extremo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que solamente entra capital y el valor de la fuerza de trabajo va a cero. Entonces, si tú sabes que a futuro tu trabajo no va a valer nada, entonces, ¿qué harías hoy? Lo que yo haría sería, pues con el dinero que voy ganando, voy a invertir en empresas, voy a invertir en capital, voy a transformar mi fuerza de trabajo ahora en capital, porque sé que en el futuro el capital va a tener valor y la fuerza de trabajo no va a tener valor. Entonces empezarías a invertir en empresas de tecnología, de inteligencia artificial, empresas de biotecnología, nanotecnología. Empezarías a invertir en todo este tipo de empresas con planes de pensiones privados. Lo que pasa es que en Europa no estamos acostumbrados a los planes de pensiones privados porque existen estos planes de reparto en donde la gente joven va pagando y el mismo año ese dinero va a la gente mayor. Uh-huh. Pero no se invierte ese dinero. Las pensiones no salen de inversiones. Las pensiones salen de que tú estás... De la fuerza de trabajo. Las pensiones salen de que en el mismo año, en este año 2025, la gente joven está trabajando y dándole pasta a la gente mayor. Dándole pasta a la gente vieja. Las pensiones no salen de que cuando tú eras joven el dinero que tú ibas pagando se metió en un cajoncito y cuando eres viejo lo vas sacando. O se metió en invertir en empresas o invertir en países, en Bitcoin, en oro o lo que sea. Es un reparto. Pero claro, esos planes de pensiones como el de Europa, pues en un mundo con inteligencia artificial donde no hay trabajo, pues eso se rompe. Eso se rompe. También se rompe porque cada vez hay más gente mayor. Pero bueno, la idea sería planes de pensiones privados. Existen países en Oriente Medio, en Asia, donde los planes de pensiones son planes de inversión, en donde tú como trabajador, cierta parte de tu salario se tiene que invertir y se invierte en empresas. Esas inversiones son tuyas. Cuando tú eres mayor, estás sacando el dinero que tú invertiste. No es como en Europa, en el que tiene que haber gente joven para dártelo. Esas inversiones solamente dependen de ti. Eres independiente. Entonces, en Singapur, cuando se invierten, pues los trabajadores invierten en esto, en Malasia, en Oriente Medio, en los Emiratos, en Arabia Saudita. Es así como se hace. Entonces, un modelo así podría funcionar, en donde todos los trabajadores, todos los seres humanos son propietarios de acciones en empresas, propietarios de oro, propietarios de participaciones en empresas de cualquier sector. Ajá. Entonces ellos no dependen del Estado, no dependen de una tercera parte que diga te voy a dar 1.000 euros y con esto tienes que vivir, ¿no? Esa sería la alternativa, inversiones privadas. Pedro, Bill Gates ha predicho que en 10 años la IA reemplazará muchas profesiones clave, incluidos médicos y maestros. ¿Debemos tener una ola de desempleo tecnológico masivo o ocurrirá, como en otras revoluciones tecnológicas, que generan más trabajo de lo que se destruye? ¿Cómo ves tú esa A corto plazo genera más trabajo de lo que se destruye. De hecho, yo estoy contratando gente en inteligencia artificial, estoy contratando bastante gente, pero a medio y largo plazo
podría ser lo contrario. Y te lo explico. Todas las revoluciones, como tú has dicho, la revolución informática, la revolución industrial, si quieres la revolución agrícola, todo creó muchísimo más trabajo del que destruyó. Pero claro, esas revoluciones tenían dos cosas en común. La primera es que la nueva tecnología que se iba desarrollando eran herramientas. Herramientas que una persona tenía que utilizar. Entonces esa persona, utilizando las herramientas, era más productiva y se creaban nuevos trabajos. La segunda cosa que todo esto tenía en común es que la velocidad de cambio era razonable. Es decir, mi madre, por ejemplo, tardó pues a lo mejor 15 años en utilizar Facebook, pero al final lo utilizó y aprendió, ¿no? Entonces, 15 años pues es tiempo que le da, pues a la mayor parte de la gente le da tiempo a aprender cosas nuevas. Pero si la velocidad de cambio de la inteligencia artificial es tan rápido, que la gente no le da tiempo a aprender, entonces esa gente se convierten en inempleables, no pueden trabajar ya, ¿vale? Tú, por ejemplo, imagínate, empiezas a trabajar como contable en una empresa. Al cabo de unos pocos años, la inteligencia artificial hace toda la contabilidad y entonces tienes que irte a otra cosa. Y vas a otra cosa, no sé, gestor de proyectos. Y empiezas a ser gestor de proyectos en la empresa. Pero al cabo de pocos años, la inteligencia artificial también puede hacer la misma cosa. Al cabo de pocos años, imagínate 1 o 2 años. Entonces, tendrías que irte a otra cosa. Si tienes que cambiar de trabajo cada 2 años, cada 3 años, pues habrá algunas personas que puedan hacerlo. Pero no todo el mundo va a poder hacerlo. Aquellos que no pueden hacerlo, pues ya se bajan del tren. Y esto podría ocurrir. Entonces, yo creo que en los próximos años, inicialmente en los próximos años va a haber mucha generación de empleo con inteligencia artificial porque las empresas necesitan contratar gente que sepa de esto para implementar esos procesos. Cuando automatizamos algo, pues va a haber un supervisor. Y ese supervisor tiene que saber cómo funciona el proceso. Imagínate el proceso de dar crédito a la gente, analizar el riesgo de gente que pide un crédito. Bueno, pues tiene que haber alguien que entienda de inteligencia artificial, que entienda de créditos y que supervise todo ese proceso que va a estar hecho o que va a estar llevado por máquinas de inteligencia artificial. Pero pueden cometer errores, puede haber situaciones ambiguas, entonces alguien tiene que estar ahí para asegurarse de que todo funciona. Un humano. Un humano. Entonces, las empresas lo van a contratar. Y luego gente que ponga en marcha todos esos sistemas. Entonces se va a crear empleo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Las empresas, en general, van a contratar mucha gente aquí, pero van a dejar de contratar en otro tipo de empleos. Empleos que se están automatizando. Por ejemplo, call center, atención al cliente. Atención al cliente es un caso muy, muy claro. Contabilidad. Abogados. No digo que todos los abogados van a desaparecer, porque alguien tiene que tomar la responsabilidad de un contrato, pero va a haber menos abogados. Entonces, las empresas dejarán de contratar ese tipo de empleos y empezarán a contratar muchísimo más en este otro tipo de empleos, que son aquellos que están relacionados con la inteligencia artificial. Pero en algún momento puede ser que se empiece a contratar menos de esto y que los empleos que vayan a desaparecer de la otra parte sean más. Yo no creo que las empresas vayan a echar a gente. No creo que las empresas vayan a echar a gente, a no ser de que haya una crisis económica, que podría haber. Si hay una crisis económica como la del 2008, pues sí, van a echar a gente. No creo que las empresas vayan a echar a gente en una situación económica normal, pero lo que sí que creo es que cuando alguien se vaya a la jubilación, pues ese trabajo ya no se renueva. Cuando alguien se va de la empresa, pues ese trabajo ya no se renueva en determinados tipos de trabajo, ¿no? Ajá. Y esto es peligroso para los jóvenes, porque la gente que ya tiene un trabajo, pues a eso no le van a echar. Esa gente se va a quedar hasta que se jubile. Pero nuevos trabajos para jóvenes van a ser muchísimo más complicados de encontrar. Sobre todo si están fuera de áreas de tecnología, de que se encarguen de esto, de supervisar la IA, de implementar la IA, va a ser bastante más complicado. Por ejemplo, abogados jóvenes. Tú no necesitas un abogado joven. Yo estuve hablando con un abogado hace tiempo, un abogado mío, y me decía que
que para hacer cláusulas nuevas, hacer un primer draft de un contrato, antes pues tenía abogados jóvenes que eran recién salidos de la universidad y que ahora ya no lo necesitaba. Entonces, la parte más débil en este cambio de empleo va a ser la gente joven. Pedro, ¿dónde vives tú ahora mismo? Yo vivo en Kuala Lumpur. Uh-huh. Y yo, porque yo soy el director de IA de un banco en Asia. Entonces ahora mismo yo vivo en Kuala Lumpur, he vivido en Bangkok 3 años, en Kuala Lumpur ya llevo 10 años, he estado en Singapur unos cuantos años, he vivido en Hong Kong. Sí, yo he vivido en diferentes partes de Asia, pero ahora mismo estoy en Kuala Lumpur. ¿Cuál es la situación real, la que tú vives en Asia, en el sudeste asiático, en toda esa zona geográfica de la IA en comparación con Estados Unidos y Europa? Antes lo hemos hablado un poco, pero me gustaría poner un símil que hemos hablado aquí en el podcast del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? La carrera espacial, ¿no? entre la URSS y Estados Unidos. ¿Es la misma que se está viviendo ahora con la carrera de la IA entre China y Estados Unidos? Sí, vamos a hablar de China. Mira, China en el año 2017, sabes que hacen planes quinquenales, como la Unión Soviética, ¿no? Hacen planes de 5 años, esto es lo que queremos hacer en 5 años. Bueno, pues en el año 2017 hicieron una estrategia de inteligencia artificial que la publicaron, en donde ese año, según la estrategia, dijeron: nosotros, China, queremos ser líder mundial de inteligencia artificial en 2030. En 2017, Trump acababa de llegar a su primera presidencia y fue en ese momento cuando empezó pues, todo este problema de la guerra comercial, el hecho de que China hubiese dicho que querían ser líderes en inteligencia artificial, pues asustó a mucha gente en Estados Unidos, porque en aquella época ya China tenía más patentes que Estados Unidos en inteligencia artificial. Entonces, la competencia entre los dos países yo creo que sí es totalmente cierta. China, desde un punto de vista económico, con el COVID en esos años, empezó a flaquear. Okay. Empezó a crecer de una manera más lenta de lo que lo había hecho en el pasado. Y el Partido Comunista identificó que la tecnología era esa oportunidad que China tenía para seguir adelante. Entonces sí que hay una competencia muy clara entre los dos países para convertirse en líder mundial de inteligencia artificial. También hay competencia regional. Lo mismo que China publicó su estrategia, Arabia Saudita publicó una estrategia en donde decía que para 2035 querían ser líder regional en Oriente Medio, ¿no? Sí, hay una competencia geopolítica entre todos estos países para liderar, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te estoy diciendo ahora. Esto es tan transformacional que la economía del futuro va a depender totalmente de la inteligencia artificial. ¿Y realmente China está por delante de Estados Unidos o no? Bueno, vamos a ver. Porque cuando sucede una noticia como la que vivimos de DeepSeek, en la que se hablaba de que OpenAI había invertido miles de millones, el gobierno, etcétera, etcétera, y después sale justo en ese momento bueno, lo hicieron a posta, claro, lógicamente. Una empresa china diciendo: hemos invertido nada y hacemos lo mismo. Sí. ¿Es real eso? ¿Qué está sucediendo? Sí, yo creo que es real. A ver, los chinos son muy emprendedores. Son muy, muy emprendedores. Entonces, bueno, pues ellos no tenían las GPUs, que ahora ya hay muchas empresas chinas que las están desarrollando y bien pronto van a tener GPUs chinas. Como las de Nvidia. Como las de Nvidia. Huawei está haciendo GPUs y hay como 4 o 5 empresas chinas que están haciendo GPUs. Entonces, bien pronto van a tener las suyas. Pero, vamos a ver, hacia ese año 2017, China, o 2015, vamos a hablar de 2015, China tenía ventaja sobre Estados Unidos, tenía muchísimas más patentes. 2015 fue especial en Estados Unidos porque es cuando se creó OpenAI. Y Estados Unidos con OpenAI, bueno, pues empezó a trabajar en esto. Google era el líder
En aquella época, en 2015, OpenAI se acababa de crear. En 2017, Estados Unidos publicó el paper este de los transformadores. Es la manera en la que la IA generativa funciona. Y esto hubo un artículo que lo escribió Google, un artículo de investigación diciendo con este tipo de algoritmo que se llama transformador podemos hacer modelos de lenguaje que funcionan muy bien. Bueno, fue ese el momento en el que Estados Unidos empezó a tomar la delantera que no tenía. Y llega 2022, que es cuando, a finales de 2022, cuando se publica o cuando se lanza el ChatGPT. En aquel momento había un modelo de lenguaje chino que competía con ChatGPT, que se llamaba Ernie. Y se sigue llamando, que pertenece a Baidu. Baidu es el Google chino, es el motor de búsqueda chino. Y en ese momento lo lanza Estados Unidos el ChatGPT, pero China no puede lanzar Ernie. ¿Y por qué no puede lanzar Ernie? Porque es una dictadura y porque el gobierno de China tenía miedo de que un modelo de lenguaje se pusiese a decir cosas en contra del partido o cosas que no fueran apropiadas para el gobierno chino, ¿no? Y entonces empezaron a lanzar en China un montón de regulación para controlar que lo que dijesen esos chatbots, el contenido de lo que dijesen, fuera, y en la regulación china lo pone así, fuera de acorde con los valores centrales del socialismo. Así lo pone, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene que estar acorde con los valores centrales del socialismo, lo pone en la regulación. Entonces empezaron a sacar un montón de, bueno, ¿cuáles son las baterías de test que tienen que pasar esos modelos? ¿Cuáles son, cuántos pueden fallar? ¿Cuántos no pueden fallar? Etcétera. Y ahí perdieron unos años. Pero ahora ya se han sacado un modelo regulatorio que funciona. La gente en Europa se piensa que en China no hay regulación y es lo contrario, hay muchísima regulación. Y ya han vuelto a retomar esa delantera que habían perdido en 2015. La han empezado a tomar con DeepSeek, pero hay otros modelos de lenguaje. Baidu tiene el suyo Ernie, que lo han relanzado ahora, que es bastante avanzado. Y luego tienes Alibaba, los de AliExpress, que también tienen otro modelo de lenguaje que se llama, en inglés se pronuncia Qwen, que son muy avanzados, ¿no? El de Alibaba es una empresa de comercio electrónico, ¿no? Entonces es un modelo que está muy bien para comercio electrónico, porque lo usan para ello, ¿no? Está bastante bien para comercio electrónico, tiendas online, atención al cliente, todo lo que tenga que ver con venta por internet. Está muy bien ese modelo, ¿no? Y luego tienes el Baidu, que sirve bastante bien pues para un modelo genérico de cómo es OpenAI, un modelo genérico para aplicaciones genéricas, y luego tienes DeepSeek, que funciona muy bien para programación, ¿no? ¿Y cuándo vamos a ver, Pedro, unos agentes, una inteligencia artificial agéntica que realmente nos pueda trabajar en procesos que a lo mejor mientras estamos haciendo este podcast necesitamos, como por ejemplo comprar un billete de avión o hacer la compra? Hay una ya que es Manus, que es China, Manus, como la mano, que es China y que te hace este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo... ¿La has utilizado? Yo no he utilizado Manus porque está teniendo bastante éxito y necesita ser invitado. No lo he utilizado, pero lo estoy... Bueno, he visto vídeos y... ¿Lo estás monitorizando? Lo estoy monitorizando. Manus, por ejemplo, te permite el tener... Imagínate que tú pones un trabajo online y aplican a ese trabajo 100 personas o 500 personas. No lo vas a leer. Porque, imprimir 500 resúmenes, que es como se hacía antes. Entonces Manus te hace todo el proceso de decir, pues te voy a hacer una tabla de Excel con los datos fundamentales de todos estos resúmenes. Cuéntame cómo los quieres priorizar. Y entonces te dice, bueno, pues estos son los que tienes que invitar a la entrevista. Te hace todo ese proceso, ¿no? Comprar viajes por internet, etcétera. Sí, todo este tipo de cosas. Manus lo puede hacer, ¿no? Pero es una startup que acaba de empezar, muy avanzada, pero pues requiere
que se empieza a implementar en empresas. Pero yo creo que agentes van a llegar bastante pronto. ¿Cuáles son los límites de todo esto? Porque hablábamos de un avance, pero un avance para que todo vaya mejor, o un avance también puede ser sin control. Hay gente que es creadora de la inteligencia artificial, Hinton, por ejemplo, que decía que deberíamos frenar durante 6 meses, durante un año, esta carrera, porque vamos hacia un abismo. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Bueno, esto abre el melón de los riesgos existenciales de la IA, ¿no? Y sí, yo creo que hay riesgos existenciales. O sea, significa el riesgo de que la IA acabe matándonos a todos. Podría existir. ¿Podría existir? Claro que podría existir. Claro, o sea, piénsalo de esta manera. Tú tienes la IA. Sí. Pensemos una IA que es más inteligente que nosotros, una superinteligencia, ¿no? Entonces, tú tienes esta superinteligencia que es más lista que nosotros y que además es muchísimo más rápida. Entonces, imagínate, por ejemplo, que tú sabes que si la dejas libre, como es más inteligente que nosotros, si no la puedes controlar, a lo mejor podría atacarte. Entonces tú la pones ahí en una especie de jaula, ¿no? Y la pregunta es, yo he puesto esta inteligencia artificial en una jaula, pero es que se puede salir de esa jaula y de alguna manera pues hacer algo que no está en mi mejor interés. Y eso, claro, eso sí que podría ocurrir, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad de la inteligencia artificial es un melón muy grande. Volviendo a lo de China. China acaba de sacar hace un mes un proyecto de ley sobre seguridad de inteligencia artificial, que es algo que no existe en Estados Unidos y desde luego no existe aquí, porque la regulación europea no es sobre seguridad, es sobre pues, otras cosas como empleo, como discriminación y cosas así. China ya está pensando en seguridad. En seguridad, pero ¿en qué sentido? ¿En seguridad por si hay alguien que utilice la IA dentro del país contra el país o entre países? ¿Qué tipo de seguridad? Seguridad de que los algoritmos no intenten hacer algo contra ti. ¿Vale? Entonces, hay muchísimos riesgos que la IA o una superinteligencia podría traer consigo. Ahora estamos hablando de AGI, que es inteligencia artificial general, ¿vale? ¿Qué tiene menos riesgos? Si la inteligencia artificial es superior a nosotros, no es equivalente a nosotros, no es como una inteligencia artificial general que es equivalente a un ser humano, sino que es algo muchísimo mayor, esos riesgos empiezan a ser grandes. Entonces, vamos a ver, vamos a ir por partes. Imagínate una inteligencia que es muy superior a la nuestra. Esto no está sobre el papel ahora, pero OpenAI, Elon Musk, todos estos lo quieren hacer y hablan de ello. OpenAI, sin ir más lejos, dijo que ellos más o menos entienden cómo hacer una inteligencia general, que significa equivalente a un ser humano, y que para ellos eso está como dado, eso como que ya va a ocurrir, ¿no? Pero que lo que quieren hacer es investigar cómo se podría hacer la superinteligencia. Pero esa superinteligencia, si es muchísimo, imagínate 1000 veces, 1 millón de veces más inteligente que un ser humano, puede ser muy peligrosa. O puede ser muy beneficiosa también. Sí, pero hay muchos riesgos. ¿Vale? Entonces, ¿qué riesgos hay? Uno de los riesgos es que la uses mal sin saberlo. Y te doy un ejemplo. Imagínate que creas una inteligencia artificial súper inteligente y le dices, mira, yo quiero que me soluciones el problema del hambre en el mundo. Creo que acabes con el hambre en el mundo. Y entonces la inteligencia artificial te mata a toda la población de África. Y entonces dices, claro, bueno, pues a lo mejor es que no he definido el problema bien. Quiero que acabes con el hambre en el mundo sin matar a nadie. Y entonces la inteligencia artificial lo que hace es te pone en coma inducido pues, a una parte de la población.
La inteligencia artificial tiene unos objetivos que son los que tú les estás dando, pero claro, tienes que andarte con cuidado, no te conviertas en el rey Midas, que quería que todo lo que tocase se convirtiese en oro, y cuando se dio cuenta de que la comida también se convertía en oro, pues dijo, pues yo a lo mejor no quería esto, ¿no? Entonces está ese problema. Eso se llama alineamiento externo, el alineamiento entre lo que una persona, lo que el usuario, el ser humano pide y lo que la inteligencia artificial entiende. ¿Vale? Pero si esto lo hablaras con una inteligencia humana, es decir, de ser humano a ser humano, ya darías por hecho que no quieres, si yo te digo, vamos a intentar acabar con el hambre en el mundo, si estamos dentro de una conversación entre humano a humano normal, queda claro que no puedes matar a la gente. Claro, o inducirles. Entonces, la inteligencia artificial también tendrá ese contexto. Esto es una de las áreas de investigación sobre seguridad de la IA en la que se está trabajando, que es básicamente hacer que la IA no obedezca las palabras literalmente lo que tú le estás pidiendo, sino que la IA aprenda de tu comportamiento qué es lo que quieres decir con esas palabras, que es básicamente el contexto del que estás hablando. Sí, pero hoy en día no sería así, ¿no? Hoy en día tomaría eso literalmente. Eso es un problema. El otro problema que hay con la IA, con una superinteligencia, sería esto. La motivación de esa IA. ¿Cuál es la motivación intrínseca? Porque la inteligencia artificial tiene objetivos que nosotros les damos. Por ejemplo, cuando tú le dices que te resolucione un problema de marketing, que te haga la campaña de marketing, pues tiene un objetivo que es el retorno de la inversión de marketing. Cuando tú le dices, por ejemplo, que una IA para jugar al ajedrez, pues el objetivo es que gane. Entonces hay objetivos que tú le defines para la IA. Pero cuando tú estás, incluso una persona, cuando estás tratando de conseguir un objetivo grande, te aparecen objetivos emergentes, objetivos secundarios, que los tienes que conseguir para llegar a ese objetivo más grande. Por ejemplo, Elon Musk, el objetivo de Elon Musk es ir a Marte. Lo ha dicho un montón de veces. Él quiere ir a Marte. Entonces, ¿qué está haciendo para ir a Marte? Pues lo que está haciendo es, lo primero, bueno, pues montó una empresa de cohetes, está acumulando capital, está acumulando poder político y, bueno, ¿por qué está acumulando capital económico y poder político? Porque son necesarios para ir a Marte. El objetivo no es acumular capital, el objetivo no es acumular poder político, pero son objetivos secundarios dentro del objetivo fundamental de ir a Marte. Eso mismo puede ocurrir con una inteligencia artificial. Puede haber objetivos emergentes que salen sin que tú lo sepas del objetivo principal que le has pedido. Y esos objetivos que puede ser, perdona, el objetivo principal puede ser ayudarte, pero el objetivo final puede ser destruirte. Podría ser. Entonces, esos objetivos emergentes, si tú no los controlas, podrían ser negativos para ti. Esos objetivos emergentes típicamente son objetivos que tienen que ver con poder, con acumular poder para ese objetivo más grande. Ese poder puede ser económico, ese poder puede ser político, ese poder puede ser de muchos tipos, ¿no? Confianza, puede ser de muchísimas cosas. Es lo que en filosofía se llama, la filosofía de Nietzsche, la voluntad de poder. Simplemente, es eso que decía Nietzsche de que hay una voluntad de poder y que el ser humano, tú estás buscando ese poder, lo mismo podría aplicar a la inteligencia artificial, sin tener conciencia de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas esos objetivos emergentes? ¿Cómo te das cuenta de que la inteligencia artificial está desarrollando esos objetivos emergentes? Eso es muy complicado. Y eso sería un problema. Si tú le pides a una inteligencia artificial eso, precisamente, quiero ir a Marte, pero uno de esos objetivos emergentes, por ejemplo, podría ser, para ir a Marte, pues va a hacer falta muchísima energía. Para la nave espacial, para esto va a hacer falta muchísima energía. Pues cojo y se la quito a los seres humanos que están usando esa energía para otras cosas. Pues se la quito porque yo la necesito para ir a Marte. Podría ser, ¿no? Y los seres humanos que estaban usando esa energía para lo que fuera, para sus fábricas, para sus cosas, para calentarse, pues ya no la tendrían, ¿no? Eso es una cosa que podría ocurrir. La investigación de la motivación intrínseca de la IA
es una área de... es un riesgo, ¿no? Entonces, ahí el problema es que actualmente sabemos los riesgos, pero no sabemos qué habría que hacer para prevenir esos riesgos. Y entonces hay mucha investigación que se tiene que hacer ahora, ahora que no tenemos superinteligencia, para poder gestionar esa superinteligencia cuando llegue. Hay un caso muy sonado de un ingeniero de Google que afirmó que el chatbot LaMDA, Sí. Lambda, tenía sensibilidad. Bueno, y Lambda es una cosa que ahora, bueno, fue hace, no sé, 2 o 3 años. Ahora nos parece prehistoria, porque Gemini es muchísimo más avanzado que Lambda. Sí, que tenía sensibilidad. Vamos a ver. Esto es otro melón. Lo de la sensibilidad. Porque aquí hay una pregunta. O sea, primero es, ¿qué pasa? ¿Hay sensibilidad? ¿No hay sensibilidad? Y 2, si hay sensibilidad, ¿hay unos derechos que tiene que tener esa sensibilidad? Bueno, mira, esa pregunta de los derechos es bastante europea. Yo que vivo en Asia, Vamos a ver. Vamos. Sensibilidad. En Asia sería no importa, ¿no? No, son mucho más prácticos. Es decir, pues sí, pues hay cosas que se da por hecho que son necesidades y que las tienes que respetar, pero lo que no harían es escribirlo en un papel y llamarlo derechos de no sé qué. Son muchísimo más prácticos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Él estaba hablando, sí, en inglés sentient, que siente. Esto tiene que ver con la consciencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de primero, porque ¿qué es la consciencia? Una primera pregunta sería si la inteligencia artificial puede tener emociones. Y yo creo que sí que es posible que tenga emociones de un determinado nivel. Y el motivo por el que creo que es posible es porque uno de los algoritmos más utilizados que se usa en los modelos de lenguaje es el aprendizaje por refuerzo. Y el aprendizaje por refuerzo significa que cuando una IA hace una cosa bien, que tú estás buscando, le das un punto. Le das un punto, o 2 puntos, o 10 puntos. Cuando lo hace mal, se los quitas. Le penalizas. Le das un punto negativo, otro punto se lo quitas, etc., ¿no? Entonces, cuando la IA, que está buscando maximizar ese número de puntos, pues acaba aprendiendo. Es así como funciona. Entonces, una IA que podrías interpretar que el hecho de quitar puntos a la IA, que por ejemplo está jugando al ajedrez, o está jugando al juego de Go, o está jugando a hacer inversiones financieras, o está jugando a minimizar el inventario en un sistema de comercio internacional. ¿Podrías interpretar que el hecho de quitarle puntos cuando hace algo mal es una manera de infringir dolor a la IA? ¿Y que el darle puntos cuando hace algo bien es una manera de dar placer a la IA? ¿Podrías interpretarlo de esa manera? Sí, yo creo que podrías interpretarlo de esa manera. No tienes ni idea de si la IA siente algo sobre eso, pero lo que sí sabes es que va a reaccionar, que cuando le quitas puntos aprende que eso está mal, y cuando le das puntos aprende que eso está bien. Como un niño. Eso que lo sabe. Como un niño, como un perro. Claro. Claro, de hecho, el aprendizaje por refuerzo se basa en las teorías de aprendizaje de animales de un científico ruso que se llama Pavlov, que era el que investigaba a los perros. ¿No? La campana, cuando sonaba, el perro empezaba a salivar. A sacar la saliva, ¿no? Exactamente. Entonces sí, claro que es posible, ¿no? No sabes cómo lo va a sentir, pero es posible. ¿Es posible que la inteligencia artificial tenga emociones en el sentido de que cuando, por ejemplo, una persona está con mucho estrés, en vez de seguir el proceso normal de pensar las cosas, se acelera y toma una decisión precipitada que en ocasiones es incorrecta, ¿no? Pues tú estás muy nervioso y te precipitas en una decisión incorrecta. ¿Es posible que la IA haga algo así? Sí, sí es posible. Porque estos algoritmos, que tienen muchísimos parámetros, estos parámetros en ocasiones se recalculan en tiempo real. Entonces podría ser que una IA que es capaz de predecir
si se está acercando a su objetivo o no. Una IA es capaz de saber si tú le has dado el objetivo de lo que sea, de jugar al ajedrez. Pero la IA sabe si va ganando o si va perdiendo, claro que lo sabe. Y es posible que cuando va perdiendo modifique esos parámetros para intentar ganar. Y es posible que en esa modificación de parámetros, si ocurre muy rápido, es posible que en vez de ir de la manera adecuada, haciendo los cálculos adecuados, los cálculos normales para ganar jugando al ajedrez, pues se haga una especie de cortocircuito y haga algo que está claramente erróneo. De la misma manera que una persona lo podría hacer, ¿no? ¿Eso es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Que actúe de una manera emocional, una IA, es posible. Que te conozca emocionalmente. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que emocionalmente tuvo una decisión precipitada que no debería haber tomado y que no hubiese tomado en circunstancias normales. Y está tomando esa decisión precipitada porque se está dando cuenta de que no está consiguiendo su objetivo. Eso es posible. De ahí viene la seguridad. Porque ¿Pero es posible hoy eso? Es posible hoy eso. No sé si los sistemas actuales, no sé si ha ocurrido, pero algorítmicamente podría ocurrir. Y de hecho, bueno, la idea de este cortocircuito emocional que una IA podría tener viene de la investigación que hace Yann LeCun, que es un científico muy famoso, que es el Chief Scientist de Facebook. Entonces, sí, claro que es posible. Los sistemas de IA que tenemos ahora son razonablemente primitivos, si quieres, ¿no? Pero en el futuro podría ocurrir. Y un sistema de seguridad de IA tendría que darse cuenta de que una IA empieza a no funcionar. Es que estar hablando de IA y emociones me estalla el cerebro, tío. Entonces esto, o sea... En serio, Pedro? O sea, claro, no sé cómo abordarlo. Pero espera, que te va a estallar más. Porque lo que te estoy contando hasta ahora es que la IA está reaccionando de una manera comparable a tener emociones. Que tenga esas emociones o no, que las sienta, eso es otra historia. Que sea consciente de sí mismo, que tenga una experiencia subjetiva, eso es otra historia, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que se puede... Que se pueda equivocar o que pueda actuar movido por emociones, no por datos. Claro. Bueno, siguen siendo datos, ¿vale? Sí, claro. Siguen siendo datos, pero... ¿Vale? Entonces, y luego tienes... que puede actuar de corazón. Bueno, no sé, de corazón, de algo. Precipitadamente. Que pueda actuar precipitadamente. Humanamente. Yo no sé si sería humanamente. Hombre, es que los humanos actuamos así. Claro, es que el diseño de una IA es una copia del diseño del cerebro. Las redes neuronales son una copia de cómo funciona nuestro cerebro. La pregunta siguiente es que la IA puede ser consciente de sí mismo y fundamentalmente qué es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia humana? Y la verdad es que no tenemos ni idea científicamente de qué es la conciencia, ¿no? La conciencia de tener unos pensamientos subjetivos, una experiencia subjetiva, un libre albedrío, unas emociones. No sabemos lo que es. Pero podría ser, desde un punto de vista de inteligencia artificial, hay gente que dice, y si preguntas a la gente del Silicon Valley, esto es lo que te van a decir. Te van a decir, bueno, nosotros lo que pensamos es que la conciencia es algo que sale de estas computaciones que hay en el cerebro con las neuronas y que esa misma conciencia podría aparecer en un sistema de inteligencia artificial si la complejidad de ese sistema, de esas computaciones es suficientemente grande. Pero si esto es suficientemente grande, emerge esa conciencia, del mismo modo que emergía la inteligencia, ¿no? Del mismo modo que emerge la inteligencia de esa red neuronal. Y esto, bueno, pues podría ser así o podría no ser. Hay gente, y en particular hay un premio Nobel de Física que se llama Roger Penrose, que este es un tipo que ganó el premio Nobel por algo que hizo de agujeros negros, es una locura. Y este tipo dice que él no cree que la conciencia sea algo que salga de computaciones, que salga de algoritmo. Él dice que esto tiene que ser algo diferente. Y entonces, si es algo diferente, ¿qué podría ser? Bueno,
Pues hay algunos que dicen que podría ser algo cuántico. Algo de la mecánica cuántica. Yo no tengo ni idea de mecánica cuántica, pero la mecánica cuántica hay procesos aleatorios, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo, de que estas partículas subatómicas tienen cosas que van con probabilidad y que no son deterministas. Y entonces hay gente que dice, bueno, pues el libre albedrío y esta capacidad de conciencia podría salir ahí. Bueno, pues esto podría ser, no tenemos ni idea, ¿vale? Entonces, si sale de las computaciones o si sale de la mecánica cuántica, lo que estamos diciendo es que la conciencia sale del mundo físico, sale de esta realidad física en la que estamos. Hay gente que dice que no es físico. Que es de Dios o que es de... Bueno, sí, podría ser. Es una explicación que mucha gente tiene. Es una explicación que mucha gente tiene, ¿no? Entonces, si dices, no sale del mundo físico, sale de fuera del mundo físico, ¿qué podría ser? Vale, pues podría ser un dios tradicional, de una religión tradicional, vale, muy bien, podría ser eso, pero es que hay más cosas. Es que podría ser gente que dice que, y desde un punto de vista científico, podría ser. Hay gente que dice que vivimos en una simulación, como en Matrix, que estamos aquí y que en realidad el mundo real es otra cosa. ¿Vale? Y que, claro, entonces, si vivimos una simulación, imagínate que tienes estas gafas, el Oculus de Facebook y no sé qué, entonces la conciencia está detrás de las gafas, ¿no? Entonces hay gente que dice que podría ser así. Bueno, y hay otra gente que eso es una cosa súper interesante, que se llama idealismo analítico. Y hay gente que dice, mira, pues aquí está este vaso. Este vaso, yo lo veo, tú lo ves. Entonces el vaso, pues posiblemente exista, ¿no? Está aquí este vaso pesa, tiene un color, tiene la luz que entra por aquí, yo lo percibo de esta manera. Pero ahora bien, ¿cómo es el vaso en realidad? No tengo ni idea, yo sé cómo yo lo veo. Podría ser que el vaso fueran unas ondas, una cosa en 100 dimensiones, unos rayos que entran por aquí, pero yo lo veo así porque los rasgos principales de este vaso con esas ondas y estas cosas que son importantes para mí para sobrevivir, pues es el verlo así. Entonces hay una realidad que es un poco distinta, pero yo lo veo de esta manera y entonces hay una conciencia que está dentro de mí que lo percibe de esta manera, pero esta conciencia mía está fuera de la percepción, ¿no? Entonces es una manera de decir que hay una conciencia universal de la que tú y yo somos parte, pero que no es necesariamente un Dios. Entonces hay filósofos y hay gente que piensa en estas cosas y que lo plantea así. Esa es súper interesante y se llama idealismo analítico, que es como una forma moderna de hablar del idealismo de Platón, de Spinoza, de Kant, Hegel, Schopenhauer y toda esta gente. No es una cosa nueva. Bueno, pero puesto para finalizar el tema de la conciencia, no tenemos ni idea de lo que es. Podría ser que la inteligencia artificial desarrollase conciencia o no la desarrollase. Si viene del mundo, si viene de computaciones, podría ser. Si viene de otras partes, pues a lo mejor no lo es, pero la realidad es, y esto es mi punto de vista, la realidad es que da igual. Y te digo por qué da igual. Da igual porque nunca lo vamos a saber. Yo soy consciente, yo tengo mi pensamiento subjetivo, pero yo no sé qué hay en tu cabeza. Tú podrías no ser consciente. Hombre, yo tiendo a pensar que tú también eres consciente porque eres un ser humano igual que yo, pero no tengo manera científica de decirlo. Si aquí hubiera un robot aquí sentado y el robot viene y dice, yo soy consciente, ¿le creo? ¿No le creo? ¿Qué hago? En el fondo da igual. Y da igual porque la gente muchas veces habla de, bueno, y habría que dar derechos, serían personas, ¿no? Y da igual, desde un punto de vista legal, da igual por la siguiente razón. Van a ser personas jurídicas de todas maneras. Y te lo explico.
van a ser empresas. Una empresa es una persona jurídica. Entonces, una empresa que tiene un robot que se encarga de invertir en la bolsa, o que tiene un robot que se encarga de llevar paquetes a la gente, o que tiene muchos robots, eso es una persona jurídica que tiene unos derechos jurídicos. Puede ir a juicio, te puede llevar a juicio. Es igual que una persona física. Desde un punto de vista legal en todos los países del mundo. Es una persona jurídica, ¿no? Si tú le pegas un puñetazo a ese robot y lo rompes... Pues te pueden llevar a juicio. Te puede llevar a juicio la empresa que representa ese robot. Y la empresa que representa ese robot, pues en realidad es la persona jurídica de ese robot. ¿Vale? Entonces, ¿van a ser personas con unos derechos? Sí, claro. ¿Derechos comerciales? Seguro. ¿Derechos legales? Seguro. Van a tener los mismos, a lo mejor no los mismos, pero van a tener los derechos legales que tiene una empresa. Derechos humanos. La historia de los derechos humanos es otro tema, ¿no? ¿Deberían tener derecho al voto? Pues yo diría que no. Que ni de coña tendríamos que darles derecho al voto. Porque piénsalo de esta manera. Tienes robots que se reproducen en una fábrica. Y que sale otro robot y otro robot y otro robot y se copian, ¿vale? Y tienes seres humanos como nosotros que ya no nos reproducimos porque la tasa de natalidad máxima en el mundo fue en 2012. Desde entonces cada vez nacen menos niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues si le das derecho a voto a los robots, pues ya se acabó la democracia, porque ¿para qué? O sea, nosotros cada vez somos menos, ellos cada vez van a ser más, pues no, yo creo que en ningún caso se debería dar derecho al voto. Es que en ese sentido, Pedro, la fuerza de trabajo que tú decías que tenemos los humanos, que es nuestra fuerza de producción y de generar riqueza, en los robots va a ser infinita. Y el problema de la población, que en nuestro caso es decreciente, en el caso de los robots también va a ser infinita. Claro. Entonces, eso puede plantear problemas muy grandes, ¿no? Ahí, mira, una de las cosas que podría ocurrir, y esto pues hoy mismo suena como una locura, pero yo creo que es importante pensar en esa locura para ver si la podemos evitar. No digo que vaya a pasar, pero hay un tipo que hace 27 años, un científico de inteligencia artificial, que hace 27 años escribió un libro diciendo que iba a haber una guerra. Obviamente le tomaron por loco, pero es súper interesante lo que dice. Que iba a haber una guerra entre gente que apoyase el desarrollo de inteligencia artificial y gente que dijera, ya no queremos más. Entonces imagínate la situación, y esto es lo que dice él, imagínate la situación dentro de 20 años, en el que tú tienes gente que está empezando a tener problemas para encontrar trabajo, gente que tienes un robot aquí al lado y te sientes incómodo porque ya es demasiado similar a ti mismo y dices, esto ya se está yendo de madre. Gente que está empezando a sufrir consecuencias económicas mientras otros están ganando, ¿no? Porque va a haber desigualdad, ¿no? La inteligencia artificial va a traer desigualdad, eso es obvio. Entonces lo que decía este tipo es que es muy posible que haya un conflicto social entre gente que diga sigamos para adelante y gente que diga no, aquí ya no queremos más. Es que lo está viendo ya. Es que lo está viendo, sí, posiblemente lo está viendo. Hay ya una sociedad dividida frente a esto. Bueno, hay una sociedad dividida entre no tenemos ni idea de qué es la IA y queremos ir a tope a conseguir la IA, ¿no? Pero no hay un conflicto social. Total. Lo que gente como este tipo escribió el libro, eso, en el 98, se llama Hugo de Garis, es muy interesante, lo han tomado por loco, pero lo que dice es que si eso escala, podría haber una guerra entre las dos partes. Porque piénsalo de esta manera, hay gente que podría decir, nosotros queremos desarrollar la inteligencia artificial porque vemos que esto es el futuro de la humanidad. Sí. Incluso desde un punto de vista místico. Sí. Vemos que esto es el futuro de la humanidad, de un punto de vista cósmico. Esto es lo que queremos para la humanidad. Y hay gente que dice, no, nosotros la humanidad es lo que ya había. ¿Vale? Y entonces estas posturas pueden ser muy enfrentadas porque están chocando en cuál es la definición de lo que nosotros somos, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿tú cuál crees que será nuestro propósito? Es decir, si
Si la revolución industrial nos dijo que nuestro trabajo, nuestro propósito no era labrar un campo porque eso lo podía hacer un tractor, ahora la inteligencia artificial nos dice que nuestro propósito no es ser abogado porque eso lo puede hacer un robot. Sí, ¿qué hacemos, no? Toda esta situación de decir el trabajo se va a acabar, puede ser que el humano no esté diseñado para hacer ese trabajo, sino para hacer muchas otras cosas. Pero, ¿cuáles? Bueno, vamos a ver, los trabajos. Incluso a muy largo plazo, no todos los trabajos acabarían. Siempre va a haber cosas que nosotros queramos hacer nosotros mismos. Y te hablo de algunas. Ahora, la pregunta es, ¿estas cosas que nosotros queremos hacer nosotros mismos serían suficientes para emplear a toda la población? Posiblemente no. Claro, y cuando ves que o sea, a lo mejor tú quieres hacer de médico, pero cuando un robot se ha visto todas las... y de enfermera puede hacer incluso. Situaciones médicas posibles para operarte el brazo, tú preferirás que te lo haga un robot porque será mucho más eficiente que un humano. Incluso de enfermera. Mira, en Japón hay los japoneses... en Japón hay falta de población. ¿Vale? Y entonces hay muchos estudios que dicen básicamente, a la gente le preguntan, ¿tú qué preferirías? ¿Preferirías un robot que te hablase japonés para cuidarte cuando seas mayor? Cuando estás viejo ¿preferirías un robot que sabe japonés y que te cuida cuando eres mayor? ¿O preferirías una chica, un humano que no va a ser japonesa, sino que va a venir de Indonesia o va a venir de Tailandia y el japonés lo habla más o menos, te puedes enterar con él, pero no es japonés perfecto y no va a ser culturalmente japonés tampoco. Y hay muchos japoneses que dicen, yo prefiero el robot. ¿Un robot Toyota o una señora...? O una señora de Indonesia, ¿vale? Y hay mucha gente que prefiere, en Japón hay mucha gente que prefiere el robot. Entonces es el dilema japonés del que hablo en el libro entre automatización o inmigración, ¿no? Habrá trabajos que siempre requieran que los seres humanos valoren cuando están hechos por otros humanos. Como por ejemplo, no sé, yo no leería un libro que lo ha escrito una IA, no lo leería, porque no me parecía interesante, ¿vale? Abogados, siempre en las empresas alguien tiene que tomar la responsabilidad. En cuanto no importe cuánta IA haya, alguien tiene que firmar. Eso siempre va a estar ahí. Política y el sector público. Yo creo que el sector público es políticamente incorrecto de que haya mucha automatización en el sector público. Entonces, el sector público posiblemente acabe siendo menos automatizado. Cuando haya gente en el futuro que no tenga trabajo, muchos de ellos van a interesarse por la sociedad y muchos de ellos van a interesarse por cambiar esa sociedad y entonces va a haber mucha gente que se va a meter a política. Religión, yo creo que la religión también va a resurgir. La creatividad, el hecho de poder, y entraremos en lo que ha sucedido ahora con ChatGPT, que puedes hacer fotos, logos, etcétera, etcétera, y todo el mundo, pues cuando pasan estas cosas lo utiliza para hacer el meme de turno. Pero la creatividad, el poder hacer una película, el poder hacer una fotografía, plasmar historias. Yo creo que el arte... A ver, la creatividad puede ser algo que tú valoras como arte, que es algo caro, algo artesanal, o puede ser algo de masas. Okay. Si es algo de masas, pues da igual. Si es arte, entonces a ti ese arte te interesa que tú valoras que lo haya hecho otra persona. Pero creativamente... es tan grande, es un mercado tan grande, no lo sé si es un mercado tan grande. Claro, pero creativamente una canción, que es un proceso creativo que acaba en una canción, puede ser masivo, una canción de Bad Bunny, o puede ser creada por una IA, te podría hacer una canción igual. Bueno, ya hay influencers de IA, ¿no? Que son como una persona y que tienen un montón de likes. Hay influencers de IA. Yo creo que va a haber ciertas partes, ciertos sectores donde se va a mantener un empleo humano a largo plazo, pero van a ser grandes, ¿no? No sé si van a ser grandes, no sé. Pero yo creo que
el sector público posiblemente sea bastante... continúe empleando a gente, pero tanta gente, pues posiblemente no. ¿Y las relaciones? ¿Habrá un momento en el que... Entre humanos. Amorosas. Entre IA. Bueno, tú sabes la película esta. Her. No, bueno, sí, vale, Her es una, vale. Pero yo te estoy hablando de otra. La película de Steven Spielberg de IA de 2000, muy a principios del 2000, 2001 o algo así, que se llama IA. ¿Te suena? Me suena. Bueno, esa película a mí me llamó muchísimo la atención. Esa película empieza con una relación amorosa entre una chica humana y un robot masculino. El robot masculino era un robot sexual. ¿Pero era con apariencia humana? Con apariencia humana. Okay. Era un robot sexual. Y la chica había contratado a ese robot sexual para tener una relación. Así empieza la película, ¿no? Y entonces dije, yo cuando vi aquello, bueno, fue hace mucho tiempo, dije, qué locura, ¿no? Pero es que los robots sexuales ya existen. Existen robots sexuales, ¿no? Existen robots sexuales. En Estados Unidos hay una empresa que hace robots sexuales. En China hay muchísimas empresas que hacen robots sexuales y que cuestan como 3.000 euros. ¿Vale? En el fondo es una muñeca a la que le has puesto un LLM para que hable, para que se acuerde de tu nombre. O sea, pero los robots sexuales existen. ¿Y va a haber gente que se interese por eso? Es posible. En Japón hay gente que se casa con robots. Te puede parecer una locura, pero hay gente que se casa con robots. Ha ocurrido. En el mundo hay prostíbulos de robots. En el mundo hay prostíbulos de robots donde tú vas ahí y te atiendes con un robot. Eso existe. Entonces, ¿es posible que la IA de esa manera impacte las relaciones humanas? Es posible. También es posible lo contrario. También es posible que haya mucha gente que diga, bueno, pues ahora no hay empleo, pues me voy a dedicar a crear una familia. Eso también es posible. Claro que es posible. Que hayan dos situaciones totalmente opuestas, ¿no? Claro. Es que... o sea, como la naturaleza, ¿no? Que genera dos opciones de algo real. En el mundo siempre es así, ¿no? Tú tienes una causa y esa causa muchas veces genera efectos contrapuestos. Y eso pasa en economía, por ejemplo, ¿no? En economía dices, voy a subir el salario mínimo. Y entonces tienes un montón de consecuencias positivas, un montón de consecuencias negativas y la consecuencia en el Producto Interior Bruto, por ejemplo, ¿no? En la economía. ¿Cuánto va a crecer la economía si cambias el salario mínimo? Pues hay causas que te llevan a que la economía crezca, hay causas que te llevan a que la economía decrezca y ¿cuánto va a cambiar en total? Pues podría ser a mejor o podría ser a peor. Eso pasa en la economía. Eso no es una cosa nueva, ¿no? Sí, pero es totalmente posible, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar la IA a las relaciones humanas? Pues será muy interesante de ver. Será muy interesante de ver. Este podcast lo hemos titulado Revolución o Extinción. Ah, sí. Para ti, ¿cuál de estos dos polos... ¿O hacia cuál de estos dos polos nos efectivamente, es uno o lo otro, ¿no? Nos iríamos. Es uno o lo otro. Hay científicos que están convencidos de que la IA va a acabar con el ser humano. Hay científicos que están convencidos de que la IA va a acabar con el ser humano. Hay un americano que se llama Eliezer Yudkowsky, que no sé cómo se escribe, la verdad, lo he leído un montón de veces, pero este tipo dice que la IA, y escribió un artículo en Time hace unos meses diciendo que había que parar toda la IA porque la IA nos va a matar. Es posible. Mira, hemos hablado antes de los riesgos existenciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que yo haría con los riesgos existenciales, ¿no? La inteligencia general comparable a un ser humano no existe todavía. AGI no existe todavía. Va a llegar pronto. Yo creo que va a llegar con Trump. Y el motivo por el que va a llegar con Trump es porque no hay una definición clara de cuál es esa inteligencia general.
Y precisamente porque no está tan claro cuál la definición es, pues puedes decidir tú el momento en el que digas, pues ahora ya hay inteligencia general, ¿no? Entonces, yo creo que estamos cerca y que en algún momento en el Silicon Valley van a empezar a decir que esto que ya tenemos en OpenAI o esto que ya tenemos en tal parte es inteligencia general y, bueno, tardará 10 años en llegar a la economía, pero habrá gente que empiece a decir esto ya es inteligencia general y obviamente pues el gobierno de los Estados Unidos pues lo intentará incentivar porque es bueno para el gobierno, ¿no? Entonces, pues yo creo que habrá una presión para que se diga que esa inteligencia general ha llegado con Trump. Yo creo que muy posiblemente ocurra dentro de los próximos 4 años. Entonces, ese momento del que tú tienes una inteligencia general pero todavía no tienes esa superinteligencia, ese es el momento en el que hay que actuar en materia de mecanismos de seguridad. Estos mecanismos de seguridad están muy poco desarrollados, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos. Se ha invertido muy poco en seguridad. OpenAI ha anunciado algunas cosas que yo creo que es más marketing que realmente cosas serias que estén haciendo para la seguridad. Pero yo creo que esos años que vayan pues desde ahora hasta tener una inteligencia general, una superinteligencia, van a ser los años críticos. Yo creo que habrá que invertir muchísimo dinero en eso. China, de hecho, ya lo está empezando a hacer por delante de Estados Unidos, ¿no? Que están sacando una revolución de seguridad y que además están haciendo una... ¿cómo se dice? Sacan un borrador de la ley y se lo muestran a la gente para decir, ¿y tú qué opinas? Antes de que se apruebe la ley, que es una manera muy democrática, lo está haciendo China, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Cuando sacas una ley... Bueno, tiene un borrador, sí, ¿vale? Entonces, a mí me parece, para gestionar esos riesgos existenciales, tendría que ser una manera bilateral entre Estados Unidos y China, en donde ellos dos se pongan de acuerdo en cómo gestionarlos. Claro. Sin Europa. Porque Europa, desgraciadamente, yo soy europeo, pero siento decirlo, Europa no cuenta. Europa no cuenta por 2 motivos. Porque no tiene IA. Y el segundo motivo es porque Europa, pues con esa tradición de regular que tiene, pues en cuanto haya alguien que sí que quiera regularlo, pues se va a meter ahí, ¿no? Entonces, ese sería el momento. Hay un artículo del CEO de Google, el antiguo CEO de Google, Eric Schmidt, que ha pasado muy desapercibido y fue el mes pasado, en el que dice básicamente que los data centers de producción, de investigación y desarrollo para crear inteligencia artificial deberían estar controlados de una manera militar, ¿no? Digamos que estuviera el ejército, que estuviese puesto bajo supervisión de un ejército en Estados Unidos o de China, bien controlado, donde se prohibiese que otros países intentasen meterse en eso, porque sería peligroso, en donde se controlase el comercio de las GPUs. Bueno, esto es una cosa que ha habido muy poco bombo sobre esto, pero lo ha dicho el antiguo CEO de Google. A mí me parece que es muy importante tomarse en serio los riesgos existenciales de la IA, al mismo tiempo que los riesgos del empleo, y luego dejarnos un poquito fuera de cosas que no son importantes, como por ejemplo, no sé, que no son importantes en comparación a lo que realmente importa, que son los riesgos existenciales y los riesgos del empleo. Por ejemplo, mira, hace unos años cuando... En tema regulatorio, ¿quieres decir? En tema regulatorio. Por ejemplo, hace unos años se empezó cuando salió OpenAI, todo el mundo hablaba de cómo esto iba a afectar a los copyrights, a los derechos de autor. Y se empezaron hay que regular los derechos de autor con la IA, hay que regular todo esto. Y había gente en Asia que hablaba de esto, en Tailandia, en Malasia. Y yo les decía, ¿pero qué pasa? ¿Que Tailandia no tiene leyes de derechos de autor ya? ¿Para qué necesitas otra ley de derechos de autor?
O, por ejemplo, con los deepfakes. Hay que regular los deepfakes. Pero ¿qué pasa? ¿Que no hay leyes que prohíben el tomar la identidad de otra persona? ¿Eso no hay? Pues claro que hay leyes. En todos los países del mundo hay leyes que prohíben tomar la identidad de otra persona. Entonces, yo creo que sobreregular no es bueno. Y lo que la Unión Europea ha hecho con la ley de inteligencia artificial, para mí ha sido sobreregularla. Por ejemplo, el que no se pueda utilizar inteligencia artificial en procesos de empleo. A mí eso me parece absurdo. Yo he sacado unas ofertas de trabajo últimamente. Tengo que contratar ciertas personas y recibí 500 resúmenes, 500 currículums. 500 currículums. Y entonces lo que yo quería hacer es pues que la IA pues me diga quién tengo que entrevistar. ¿Vale? Y entonces había cierto producto que es de Microsoft que me decía, no, es que esto no se puede hacer porque va contra las normas. Y digo, pero ¿la alternativa qué es? La alternativa es buscar keywords, o la alternativa son cosas, o imprimirlo. La alternativa son cosas que funcionarían peor, ¿no? Entonces, el hecho de, un empleador siempre quiere contratar a la mejor gente y un empleador no va a discriminar, va a contratar al mejor. Y eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, ponerte a regular eso, como lo ha hecho la IA, como la Unión Europea, no me parece la prioridad. La prioridad a mí, a medio plazo es el empleo, a largo plazo es la seguridad. Pedro, si tuvieses que invertir en China o Estados Unidos, hablando de IA, ¿dónde pondrías tus huevos? Yo lo seguiría poniendo en Estados Unidos, porque China tiene sus riesgos. Yo pienso que la inteligencia artificial en China tiene mucho recorrido. Pero China como país tiene un riesgo país que es importante, que hay que tomar en cuenta. La gente ¿Es? ¿Cuál? Que sea oculto, que no sea... que sea un régimen. El riesgo de China podría ser... la economía china no es del todo boyante. Okay. La economía china no es del todo boyante. La población está cayendo. O sea, la población china ya ha llegado al máximo por las políticas de hijo único. Hay cada vez menos niños. Es un país que está muy envejecido, ¿no? Entonces eso podría tener un efecto en la economía. Y ese efecto en la economía pues podría retardar el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo otro que podría pasar en China es que, claro, como los chinos en sus 5.000 años de historia no han aprendido la manera de hacer un cambio de gobierno ordenado. ¿Vale? La posibilidad de que en algún momento haya un cambio de gobierno desordenado es muy alta. La historia de China es una historia llena de revoluciones. La gente, a lo mejor en Europa no lo sabe, pero la historia de China, todas las dinastías chinas acabaron con una guerra, una revolución, un periodo de caos que en algunos casos duró muchísimo tiempo hasta que surgió otra dinastía. Entonces, ese riesgo de la economía debido a la población, ese riesgo geopolítico es considerable. Y luego que la bolsa china pues tampoco ha sido históricamente muy estable. Entonces, yo creo que Estados Unidos, pues a lo mejor serían en el futuro, podrían ser el número 2 en vez de número 1. Podrían ser número 2. Pero a mí no me gustaría, pero tienen un riesgo menor. Y a mí, yo prefiero ser número 2 con menos riesgo que ser número 1 con un riesgo más alto, yo personalmente. Entonces, yo iría con Estados Unidos. En términos de inversión, yo iría con Estados Unidos. Pedro, es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Creo que durante esta charla han habido cosas increíbles y ha sido un placer que hayas venido desde Asia aquí a Barcelona a hablar de ello, a presentar también tu libro, que es maravilloso, cómo la IA transformará nuestro futuro.
del que hemos hablado intrínsecamente durante toda la charla, porque entiendo que... Claro, porque esto es básicamente lo que he escrito. Aquí resumes, o aquí has resumido lo que en el libro podemos hablar. Creo que esto se puede revisitar cada cierto tiempo, porque yo no paro de hacer podcast de IA y cada vez hay cosas diferentes, hay nuevas tendencias, hay nuevas visiones y es vibrante, ¿no? No sé cómo lo vives tú. Sí, yo creo que estamos yendo en la dirección, en una dirección muy clara, pero claro, todos esos avances que tenemos todos los años son muy interesantes, ¿no? Y hay muchísimo que hablar. Nadie en Estados Unidos se pensaba que DeepSeek fuera a llegar, ¿no? ¿Qué va a hacer Europa dentro de un año, ¿no? ¿Habrá más empresas que Mistral haciendo inteligencia artificial? ¿Se va a retardar la ley de inteligencia artificial en Europa? Es muy, muy interesante. Me lo voy a leer, Pedro. Me lo acabas de regalar. Me lo voy a leer con muchas ganas. Os lo recomiendo. Ha sido un placer, Pedro. Cuando vuelvas por Barcelona, aquí tienes tu casa para poder hablar de ella y de lo que quieras. Vale, muchísimas gracias. Gracias por venir.